Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver insuflada. Observa la palabra de Dios. Observa la Biblia. Ve su peculiaridad. Ve la fuerza y el poder que tiene. Ve cómo se ha dicho una y otra vez que es un libro pasado de moda, que es un libro religioso, místico, supersticioso, y aún así observa este fenómeno en la Biblia. Objetivamente, más allá de que creemos con mucha fe en ella, obsérvala con toda objetividad. Tuvo más de 40 autores que tardaron más de 1500 años en completarla. Pero piensa en la mayoría de los autores. ¿Los podrías llamar literatos? ¿Los considerarías filósofos? Muchos fueron pescadores, pastores de ovejas. Fueron personas comunes que no se dedicaron al pensamiento profundo y a la filosofía religiosa ni teológica. Y sin embargo hicieron este libro peculiar, que es por muchísimo el más distribuido. No se llega ni siquiera a comparar con el segundo lugar. Este libro tiene muchísima distribución, y además sobre este libro se han escrito muchísimos tomos tratando de entender y explicar lo que se refiere a él. ¿De verdad hay personas que lo pueden considerar un libro común? La pregunta que debemos hacernos es: ¿nosotros como cristianos le estamos dando demasiada importancia a este libro llamado Biblia? ¿Estamos exagerando la necesidad que tenemos de él? ¿Solamente nos estamos guiando por su popularidad? Lo que tenemos que entender es qué pretende la Biblia, qué dice sobre ella misma. Y si nosotros creemos esa parte de la Biblia, ¿cuánta importancia deberíamos de darle? Y además de eso podemos preguntarnos: ¿la estamos leyendo bien? ¿La estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo su mensaje y qué es lo que se supone que entendamos, que veamos? Eso es lo que pretendemos contestar el día de hoy. ¿Me acompañan a orar? Dios, te damos muchas gracias por este día, Señor, y gracias por este video en el que tú nos permites hablar de tu Biblia. Es tu palabra y nosotros queremos en verdad escuchar lo que tú nos has dicho. Queremos entenderlo, queremos aplicarlo, queremos amarlo, queremos seguir ese camino, pero sabemos que sin tu ayuda no podemos. Por favor, acompáñanos en este video. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para este video vamos a ver 2 Timoteo 3, 15 al 17. Vamos a retomar el último versículo del video anterior, que es el 15, y vamos a ver hasta el 17. Es muy breve, pero lo hice así adrede porque el tema que se trata es muy importante. La idea no es extendernos tanto sobre el tema, pero sí darle esa importancia que creo que se merece. El versículo 15 dice así: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema. Pablo está hablando con Timoteo, y si te acuerdas del contexto, está hablando, hay muchos que son falsos. Pero gracias a Dios, tú no has sido así, Timoteo. Tú has seguido mi buen ejemplo en muchas cosas. Entonces te sigo animando a seguir por ese camino. ¿Cómo? Conoce el tema de las Escrituras. Conoce el tema de la Biblia. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, yo creo que se podría resumir tal vez en una palabra: evangelio. Ese es el tema al que toda la Biblia, de manera directa o indirecta, apunta. Está yendo hacia el evangelio. Y a la misma vez, otra palabra que nos ayuda a resumir qué es el evangelio. Bueno, el evangelio es Jesús. Todo se resume y se entiende en la persona de Jesús.
Primero, la palabra evangelio tiene que ver con una buena noticia. Y es que nosotros estamos condenados, estamos enfermos de una enfermedad terminal espiritual que se llama pecado. Y necesitamos que Dios nos salve. Y la buena noticia es que eso hizo. Él mismo, por su bondad y por su gracia, nos salvó. Ese es el evangelio y ese es el tema del cual trata toda la Biblia. ¿Y cómo hizo esa salvación? La hizo en la persona de Jesús. Por eso es que se puede resumir el evangelio en Jesús. Él es nuestra buena noticia. Pero a lo mejor tú has leído la Biblia y dices, yo he leído completa la Biblia y hay muchísimas partes que no tratan sobre Jesús. Hay muchísimas partes que tratan sobre otras historias, sobre Abraham, sobre Noé, sobre Moisés, ¿no? Hay muchos reyes, hay muchas cosas. Bueno, fíjate lo que el mismo Jesús dijo en Juan 5, 39 y 40. Dijo así: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, aunque en cada versículo no aparezca expresamente la palabra Jesús, ¿no? O su persona o una profecía sobre él, todo está apuntando, ve a él porque necesitas esa vida, ¿no? Todo en el Antiguo Testamento te hace ver la necesidad sobre Jesús. No quieren venir a mí. El leer las Escrituras te debe de orillar a venir a la persona de Jesús y venir a Él para tener esa vida. Tú las escudriñas y las estudias y te debe de empujar, te debe de impulsar si las estás leyendo bien. Y por eso es que las estudiamos tanto, ¿no? No bastaría, es un libro bastante grande, pues con leerlo una vez, bueno, ya si eres muy nerd, 2, 3 veces. Pero ¿por qué estamos dándole vueltas y vueltas domingo a domingo, día con día? Los cristianos estamos buscando y leyendo y estudiando y estamos examinándolo más. Pablo dice a Timoteo, persiste en lo que desde la niñez has estudiado. ¿Por qué es tan importante? Es por esto mismo que estamos diciendo, porque en ella se encuentra la sabiduría para salvación. Y esto es lo que a nosotros nos debe de saber. Cada que vemos que alguien está hablando de la Biblia, cada que vemos que alguien está predicando, puede hablar de muchas cosas. Muchas sectas usan versículos bíblicos o se dicen basadas en la Biblia. Muchos predicadores, muchos falsos se dicen basados en la Biblia, como en la misma época de Pablo. Esto no es novedad. La diferencia está en que estamos nosotros haciendo énfasis en el mismo tema, es la salvación. Todo lo demás se tiene que derivar de esto. Nuestro foco, nuestra esencia, nuestra piedra angular es fijarnos en el Salvador. Si la Biblia hablara y dijera, mira, estudia este libro y te vas a deshacer del cáncer, vas a poder erradicarlo para siempre del mundo, híjole, ¿cómo lo estudiaríamos, no? Si dijera la Biblia, si estudias este libro, podrás hacerte millonario y tener todas las riquezas que desees. Híjole, se nos iría la vida en eso. Pero Dios dijo, te podría poner esas cosas, pero te pongo una más importante. Y la siguiente palabra clave en este versículo es salvación por la fe. No es por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, esta es una palabra que se usa mucho y no es exclusiva de cristianos. Casi todo el mundo usa la palabra fe y tú ten fe. Y a veces siento que se refieren como a sé optimista, piensa que las cosas van a salir bien. Y más allá de si eso esté bien o mal, a lo mejor está bien ser optimista, pero esta no es la fe de la que estamos hablando. La Biblia habla de la fe en Cristo Jesús, porque de Él trata el Evangelio. Tenemos que tener fe en su persona, no solamente en que Él existió
y que Él es quien dijo ser, sino que es confiable, que gracias a Él tenemos acceso al Padre, que en Él nuestra vida encuentra plenitud, propósito. Esa es la fe que tenemos, que a lo mejor yo tengo mis ideas y mis gustos y mis opiniones, pero deposito mi fe en Él y lo sigo a pesar de mí mismo. Este es el tema de las Escrituras, este es el tema de la Biblia al cual nos aferramos. Pero vamos a seguir leyendo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Este segundo punto, ahora que ya vimos el tema de la Biblia, es entender algunas características de la Biblia. Primero vamos a ver 4 características de la Biblia que están aquí implícitas en estos versículos, y luego vamos a ver estas 4 utilidades para las cuales nos dice la Biblia que existe. Entonces, estas 4 características, ¿cuáles son? Bueno, ayudándonos un poco de Wayne Grudem, un teólogo, bueno, vemos primero que dice que toda la Escritura es inspirada. Nosotros, siguiendo aquí un poco de lógica nada más, sabemos que Dios la inspiró. Y de aquí viene el título del video del día de hoy. Cuando habla de inspiró, usa una palabra que solo se usa en esta ocasión en toda la Biblia. Se habla de soplada por Dios, exhalada por Dios. Por eso también usamos insuflada, porque insuflada, esta palabra extraña y rara, significa que cuando exhala Dios, también también introduce ciertas características. Y debido a que creemos este versículo, es decir, que Dios la inspiró, entonces para nosotros tiene autoridad. Esa es la primera característica que nosotros encontramos en la Biblia. La Biblia para nosotros es la autoridad, a diferencia de cualquier, a lo mejor, concilio, de cualquier consenso, de cualquier autoridad religiosa, de cualquier persona. Nosotros ponemos la Biblia por encima. Y esto no quiere decir que Dios no ponga autoridades dentro de la iglesia y maestros que nos ayudan a entender la Biblia, pero se basan y se centran en la Biblia. De otro modo, no tienen autoridad. Y dentro de esta autoridad nosotros podemos creer y entender que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene errores. Todo lo que la Biblia afirma, podemos confiar en que es completamente verdadero. Ahorita se ha hecho mucho énfasis en que la Biblia a lo mejor es infalible, pero no inerrante. ¿Y a qué se refieren? A que dicen, bueno, en las cosas importantes, en las espirituales, en esas sí no se equivoca, pero en muchos detalles sí, ahí sí se equivoca y comete toda clase de errores. Nosotros decimos, esto no es así. Para empezar, si aceptáramos esto, sería muy difícil ponernos de acuerdo. ¿Y quién va a determinar dónde sí se equivocó? ¿Quién va a determinar cuáles son esos detalles donde sí podemos hacer y debemos hacer caso, y otros donde no, aquí la Biblia se equivocó, no hagas caso? Obviamente esto nos llevaría a un problema y la mayoría en algún momento pues terminaría rechazando toda la Biblia. Sabemos que nuestra carne es así, pero además nosotros, al saber que Dios mismo sopló, Dios mismo inspiró la Escritura, sabemos que hereda esas ideas y esas verdades de Dios. Entonces todo lo que la Biblia dijo, así es verdadero. Y nosotros no debemos dudar ni echarnos para atrás por la presión de las personas. Entonces te pido que me hagas el favor ahí de subrayar toda la Escritura. Que no digamos algunas partes, estas sí y estas no tanto. A veces eso es un pretexto que damos porque no queremos atender lo que sabemos que es verdadero. Pero otra palabra importante aquí, circúlala incluso, es útil. Y otra de las características
características que Wayne Grudem nos ayuda a ver es que la Biblia tiene perspicuidad. ¿Qué significa esta palabrita rara? Significa que tiene suficiente claridad como para que podamos entender. Si Dios hubiera puesto una sabiduría que ningún ser humano pudiera alcanzar de ninguna manera, pues la Biblia no sería útil. Y no estoy diciendo que no sea necesario que el mismo Dios nos ayude a entenderla, pero podemos entenderla. Es suficientemente clara como para que podamos saber cuáles son las cosas que quería transmitir, qué es lo que necesitamos y cómo podemos ponerla en práctica. La tercera característica de la Biblia es que es necesaria. Esto ya lo vimos un poco desde el versículo anterior. Si estamos hablando de algo tan importante como la salvación y que en ella se encuentra la sabiduría que te puede llevar a ella, no es cualquier cosa. Cuando nosotros nos encontramos en la iglesia, la Biblia no tiene sustituto. En cuanto sustituyamos la Biblia, entonces no estamos haciendo la labor a la cual Dios nos ha mandado. Entonces ni estamos predicando, ni estamos haciendo iglesia. Porque dentro de la iglesia estamos buscando el propósito de Dios y para eso necesitamos lo que nos lleva al propósito de Dios. A rescatar a las personas, a crecer, a ser salvos, a formar parte de su familia. Todo lo demás es secundario, pero para lo esencial es necesaria la palabra de Dios. Y cuarta y última característica es que la Biblia es suficiente. Y esto también lo vamos a ver un poquito en el siguiente versículo. Pero en cuanto a temas de fe y práctica, con la Biblia tenemos. Si alguien quiere aprender matemáticas, si alguien quiere aprender cómo hacer raíz cuadrada o hacer integrales, no, la Biblia no es la mejor opción porque no viene nada de eso. Pero en cuanto a temas de fe y práctica, de espiritualidad, la Biblia es suficiente. E insisto, todos los libros que leemos, todas las ayudas, sermones, todo eso nos ayuda porque nos llevan a entender mejor la Biblia o más profundamente o a saber cómo aplicarla o a mover y calentar nuestro corazón para que crea con más fe lo que Dios ya ha dicho. Pero no porque se sale de la Biblia, sino porque nos lleva a ella. Por eso te pido que ahí circules la palabra, es útil, que tenemos que entender que nosotros podemos profundizar mucho sobre la Biblia y esto puede ser muy bueno, pero si solo nos lleva a un conocimiento vano, si no nos lleva a una transformación, a una aplicación, a tener más amor por Dios, más servicio, mejores acciones, entonces no estamos haciendo lo que la Biblia quiere que hagamos con ella, que la utilicemos para los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de la Biblia, nos referimos claramente a un conjunto. Sabemos que la Biblia está cerrada, es decir, que no le podemos agregar cosas. ¿Y cómo podemos afirmar eso? Bueno, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, evidentemente se está refiriendo a un tipo de escritura. No está hablando Pablo incluyendo a todos los libros y todas las palabras que se hayan dicho. ¿De qué podrá estar hablando? Bueno, pues la base es lo que le dijo a Timoteo. Desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, ¿no? Y eso principalmente se refiere al Antiguo Testamento, ese que tanto despreciamos nosotros y que decimos, ese no, eso está en el Antiguo, y que a veces sentimos que no nos gusta. Ese es del que Pablo dice, ahí está la sabiduría para la salvación. Pero no se refiere solo a estas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando Pablo cita, por ejemplo, a Lucas, que está en el Nuevo Testamento, habla de Lucas hablando como de las escrituras. Dice, estas son escrituras. Cuando Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes recibieron nuestra palabra como lo que es, como palabra de Dios. Está diciendo que lo que él comparte a las personas, dado que es apóstol de Jesús,
está inspirado por Dios. Lo mismo dice Pedro sobre los escritos de Pablo. Dice que son parte de las Escrituras. Pero una vez que murieron las personas que fueron comisionadas física y directamente por Jesús, es decir, los apóstoles, ya no hay esa autoridad y ya no hay esa inspiración divina y el canon simplemente se cerró. Ya no pueden haber más libros que se consideren inspirados por Dios. Pero ahora veamos rápidamente las 4 utilidades que tiene la Biblia. La primera dice que es útil para enseñar. No nos muestra simplemente verdades, nos muestra las verdades sobre Dios, sobre su plan, sobre sus propósitos, sobre su voluntad para con los seres humanos. Y esto es una verdad que nos transforma, que nos anima, que nos consuela incluso. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la idea de la Biblia, que nos enseñen para que nos hagan pacientes, para que nos consuelen y tengamos una esperanza en Dios, porque conocemos lo que Él ha hecho y lo que Él quiere hacer. La segunda utilidad es que nos reprenden, es decir, en otras versiones viene como redarguir. Esto quiere decir que nos convencen, que nosotros a veces tenemos que ser pulidos desde adentro, desde nuestras convicciones internas que se arraigan a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar y no a la de Dios. Entonces la Biblia va formando esa manera de pensar que tenemos y la va moldeando conforme al pensamiento de Dios, conforme a su imagen. Nos van convenciendo porque el Espíritu Santo es el convencedor y es el que nos ayuda a pensar como lo hace Dios. La tercera utilidad de la Biblia es corregir. Y mira, yo creo que las primeras 2 tienen que ver sobre todo con cuestiones internas a nosotros. Nos enseñan en nuestra mente y corazón y nos reprenden para convencernos de cambiar esa manera de pensar que tenemos. Pero también nos corrigen el camino. Una vez que nosotros somos convencidos, poco a poco empezamos a caminar por la senda correcta. Y esto es algo que Dios hace y que utiliza para sus buenos propósitos. Y por último, para instruir en justicia. La cuarta utilidad es instruir en justicia, que igual tiene que ver con cómo vamos siendo edificados. Y nosotros estamos hablando de salvación, ¿no? La Biblia te da sabiduría para salvación. Y cuando hablamos de salvación muchas veces lo entendemos, y está bien porque sí es de cierta manera así, como un momento, el momento en que nos damos cuenta de nuestra maldad, de que estamos perdidos y nosotros nos rendimos y entregamos nuestra vida a Dios. Ese momento es en el que somos salvados. Pero la Biblia no sirve nada más para que llegue ese momento y ya a partir de ahí necesitas otra Biblia o algo así. No, sino que desde ahí necesitas seguir creciendo y madurando. Es lo que muchas veces hablamos como santificación. Que tu carácter siga siendo corregido, que tu carácter siga siendo instruido. Bueno, eso es corregir, eso es reprender, sí. Pero no solamente debemos saber lo que estamos haciendo mal. El cristianismo se debe de identificar y entender por los sís, no por los nos, no por lo que está prohibido, sino porque tenemos deseos y porque hacemos cosas buenas. Tenemos un modelo a seguir, no solamente unas reglas que nos prohíben cosas. Y esto es lo que yo creo que tiene que ver con instruir en justicia. Pero vamos a ver el último versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y este último versículo nos lleva a entender el propósito de la Biblia. Es que el hombre y la mujer de Dios, es hombre en genérico, es decir, cualquier ser humano, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjate, con esta palabra perfecto
volvemos a confirmar que la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque está diciendo, con esto puedes ser perfecto. Y alguien diría, no, yo quiero la Biblia, pero quiero más cosas. Voy a buscar otros libros sagrados, voy a buscar otras cosas, otros consejos de personas muy elevadas, ¿no? ¿Necesitas más que perfección? ¿Necesitas más que eso? No lo creo. Con la Biblia tenemos suficiente para ese punto espiritual, para esa necesidad que tenemos en Dios. La palabra de Dios nos guía suficiente. Pero tenemos que tener cuidado con esa palabra perfecto. No hay que pensar que se refiere a sin ninguna clase de error en ningún momento. Bueno, pues entonces nadie la ha leído o entendido bien. ¿Qué significa perfecto? Muchas veces se usa la palabra perfección en la Biblia como completo, es decir, que no te falta nada, que tienes todas las herramientas y todo lo necesario, como decíamos ahorita, para poder crecer, para poder alimentarte espiritualmente. Cuando te alimentas de la Biblia, puedes ser edificado, puedes crecer. Otro significado o implicación que puede tener esta palabra es proporcionado. Que tengas de esto, por decirlo así, pero también de esto. Y la Biblia, ¡ay, qué buena es para eso! Y yo agradezco mucho a Dios por su palabra, porque noto cómo tanto en muchos que veo como en mí mismo tenemos la tendencia a exagerar una cosa y descuidar la otra. A veces exageramos una doctrina y menospreciamos otra. Pero si nosotros buscamos con fidelidad entender la palabra de Dios y aplicarla, vamos a ver que es cierto esto, pero no olvides lo otro. Hay una frase que me gusta mucho de Jesús, cuando regaña a los fariseos que diezmaban hasta de la menta y del comino y de la más, diríamos hoy, hasta del chicle estás diezmando. Pero dice Jesús, pero olvidas lo más importante de la ley, el amor, la justicia. Dice Jesús, necesario era hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Jesús no está diciendo está mal que ofrende, sino está mal que por pretexto de ofrendar descuidas todo lo demás, que es más importante todavía. Y eso nos ayuda a la Biblia, a guardar las proporciones. No quiere decir que todo lo enfatizamos por igual, sino que enfatizamos más lo que es más importante y enfatizamos menos lo que la Biblia enfatiza menos, porque estamos buscando lo mismo que Dios busca. Y por último, aquí en la palabra perfecto, lo podemos también entender como maduro. Es que la Biblia te ayuda a madurar, lo cual a mí me da un poco de paz. Quiere decir que no significa que una vez que lees un mandamiento, que lees una instrucción, ya se te pega. Y por eso debemos de tener un poquito, dejar ese pensamiento supersticioso de que por decir la Biblia o por ponerla abierta ya es como un objeto de buena suerte o mágico. No, es lo que Dios utiliza, porque es útil, para irte madurando. Es decir, tú lees lo que debes de hacer y a veces te cuesta, y a veces a la primera no te sale, y a veces a la 10ª no te sale, o a veces te sale, pero poco a poco, con la ayuda de Dios, vas poniendo eso en práctica. Que la Biblia no solo te dice qué hacer, sino cómo hacerlo. Y para eso te va perfeccionando, te va madurando. Antes no puedes, pero vas ejercitándote. Y con ayuda de Dios, terminas venciendo. Tienes ahí en tu Biblia, preparado para toda buena obra. Y no sé si puedas hacer una línea para unir eso con 2 de Timoteo 2:21. ¿Te acuerdas? Ese versículo decía, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Viste la relación que hay aquí?
Por eso te invito a unir, porque dice Pablo, si te limpias, si empiezas a ser un vaso de honra y no uno de deshonra, Dios te va a usar para toda buena obra. Pero tienes que ser limpio. Y uno podría preguntarse, ¿cómo? La palabra de Dios es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Dios usa su palabra para limpiarnos. Nosotros procuramos seguirla para ser limpios. Y ya que seamos limpios, entonces estamos listos. ¿Listos para qué? Para el servicio, para ser útiles en sus manos. Ese es el propósito por el cual nosotros leemos la Biblia. No solamente estamos buscando aprender, y es más, no solamente estamos buscando nuestro crecimiento personal para tener de qué presumir y para sentirnos la gran cosa, sino para ser útiles en las manos de Dios. No sirve la edificación de uno mismo que nada más se autocomplace, ¿no? Como si yo fuera una obra de arte para que me vean. No, yo quiero ser maduro, santo, para que Dios me pueda usar para sus buenos propósitos, para el servicio y para que las personas puedan conocerlo y verlo a Él. ¿Qué puedo hacer? Escudriñar las Escrituras. Gracias por ver este video. Nos estamos viendo a la próxima.